Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de nuestro podcast escolar. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que es cómo sembrar conciencia ambiental desde nuestra escuelita. Hoy lo que les enseñaremos es huerto, cómo sembrar y cuidar las plantas, así que quédense con nosotros. Les damos la bienvenida a esta nueva aventura. Vamos a saber mucho sobre plantas, cómo sembrarlas, cómo cuidarlas y todo lo demás. Clarita, por favor coménteme, ¿qué les motivó a iniciar con este proyecto de huerto? Bueno, el Sendero como sí busca un aprendizaje vivencial en los niños. Entonces, ¿qué manera de aprender lo que es la naturaleza, ciencias naturales, a través del proceso de la germinación de una semilla, de cómo ésta se produce, cómo es el ciclo de vida de esta planta? Entonces, en realidad contamos con un espacio muy amplio en donde podemos hacer lo que es asignatura de huerto. Surgió la idea con el hecho de que los niños aprendan de manera diferente y vivenciar. ¿Qué objetivos formativos ustedes buscan con esta idea? En realidad buscamos muchos objetivos, pero en sí, el que el niño aprenda y vea lo que nos puede ofrecer la naturaleza, en sí la Pachamama, la tierra, cómo puede producirla y cómo nosotros, los seres humanos, podemos hacerla producir en sí. Entonces, hemos tenido en realidad la siembra de bastantes productos, los cuales los niños han sido los que siembran y los que llevan en sí la cosecha y luego el producto a su mesa. Es súper importante lo que nos menciona la docente porque esto nos ayuda a entender cómo es que los niños desde chiquitos respetan y aman la naturaleza. Por eso, chicos, les pregunto, ¿qué recuerdan de su primer día en el huerto? Yo recuerdo que mi primer día fue sobre que plantamos, cosechamos, aprendimos nuevas especies de plantas y muchas más cosas. Aprendimos a cosechar, a sembrar y hacer cosas nuevas que nunca lo hemos hecho en nuestra vida. Clarita, ¿qué habilidades usted ha notado que han desarrollado los niños a partir de este proyecto? Bueno, en realidad son muchas las habilidades que los niños desarrollan aquí. ¿Cómo le podría decir, por ejemplo, al inicio lo que ellos, la paciencia? La paciencia en sí es lo que desarrollan primerito, el trabajo en equipo, el ver y esperar con el tiempo cómo una semilla va germinando, cómo la planta va creciendo y los cambios en sí que se van dando. La experiencia en sí con los niños es muy buena. La experiencia vivencial de ellos es un aprendizaje duradero en cuanto a ellos van elaborando y lo van haciendo ellos mismos. Lo que hemos aprendido en este proceso es a sembrar mejor, poder cuidarlas mejor, poder sembrar mejor y muchas cosas más. Hacer todo bien, hemos aprendido ahora en cuidarles las plantas, darles respeto como un ser vivo y cómo cuidarlos. Muy bien, Clarita, habíamos hablado un poco del tema que tienen el proyecto de sembrar las fresas para la casa abierta. No sé si me pueda comentar un poquito de este proyecto, cómo surgió esta idea. En realidad la idea surgió desde cuando los niños consumen una mermelada, por ejemplo. Pero ¿de dónde viene? ¿Cómo la hace? ¿Cómo es el proceso? De ahí surge la idea para que ellos puedan hacer una experiencia haciéndola, ¿no? Sembrando la fresa, desde cómo germina la semilla, luego la fresa y qué nos ofrece a través del tiempo. Con los niños hemos hecho lo que es el sembrío y cultivo de la fresa para elaborar productos como por ejemplo mermelada, para elaborar gomitas de fresa que son algo natural, algo que ellos elaboraron sin químicos, sin preservantes ni colorantes y que se puede ser consumible en la etapa del desarrollo de los niños. ¿Cómo están organizando el proceso? ¿Cómo lleva la organización? ¿Cómo va a ser el día del evento? El tema de la venta, el tema de la distribución de todos los productos que ustedes van a realizar aquí en la escuela. La organización en sí empieza desde el día que nosotros empezamos la germinación de la fresa. Lo que tenemos, qué utilizamos, el humus, la hojaraza, tierra, todo lo que se utiliza depende de la organización desde el inicio. Ese es un proceso un poquito largo que dura más o menos de 5 a 6 meses que se ha venido trabajando ya con los niños. Es increíble cómo comenzamos a vincular tanto la parte de los proyectos del huerto con el emprendimiento. O sea, aquí les estamos enseñando a los niños no solo a respetar la naturaleza, sino que también ellos son capaces de realizar los productos desde cero.
Chicos, coméntenme ahora un poquito, ¿qué hacen ustedes cuando cosechan estos productos y los llevan a casa? Yo podría hacer cosas muy bonitas como comida o cosas que me sirvan para casa. Yo las utilizo a veces para comida, para sembrarlas y muchas cosas más. Podemos preparar ensaladas, sopas, etc. Podemos hacer comida como sopas, ensaladas o cosas diferentes. En casa, ¿ustedes han sembrado algo desde lo que han aprendido aquí en la escuelita? En lo general yo no. Mi papá sí. Él ha sembrado mentas, ha sembrado unas hojas para que te pongas en la cara y café. Ya he sembrado tomate, un planta de romero, el limón y también nos vinieron a regalar unas árboles que podíamos elegir entre llevarlo a casa o soldarlo en la escuela. Y también a mí me tocó una planta de pino. ¿Y en dónde vas a sembrar esa planta de pino, mija? En la finca mía, que en realidad tiene un espacio muy libre porque tiene varias plantas y también se ha demorado mucho en crecer todas esas plantas porque hay que cuidarlas bastante. Okay. A ti, Marcelito, ¿qué planta te regalaron? A mí me regalaron también un pino que yo la llamo de cariño Pinocho. ¿En dónde vas a sembrar tu pino? Estoy todavía que en la casa de mis abuelitos o en el centro de convenciones de mis abuelitos. Ok, muy bien. Chicos, y con toda esta experiencia, ¿ustedes qué le dirían a otros niños que nunca han sembrado algo? Que es una experiencia inolvidable que si lo hacen que lo hagan bien, que la cuiden bien, no dejarla ir botando y tenerle mucho cariño. Yo les diría que es una experiencia inolvidable, que nunca lo olvidaré cómo hacerlo, que van a aprender muchas cosas nuevas. Ok, chicos, me gustaría que me comenten cómo fue la elaboración de la maceta para su plantita y cómo lo sembraron. Primero cogimos una botella, la cortamos, le pusimos cinta porque no nos cortamos, luego le pusimos tierra, abono, agua, le dimos al sol y viento y cariño. Como dijo mi compañera, le pusimos tierra, sembramos la planta, le pusimos abono, la regamos, le pusimos cariño y hasta que se nos puso bien grande. Muy bien, aquí también hablamos mucho de la importancia de reducir, reutilizar y reciclar cada uno de los objetos que podemos tener. Como podemos ver, a partir de una botella podemos crear un macetero y en nuestra escuelita cada uno de nuestros estudiantes tiene su propia plantita con su nombre, tal y como lo tiene Marcelo y Emita. Sembrar hoy es cuidar el medio ambiente. Recordemos que si sembramos y cultivamos nuestros propios alimentos, vamos a tenerlos de manera natural. Siempre podemos inculcarles a los chicos el respeto hacia la naturaleza desde que están pequeños. Chicos, ¿ustedes cómo vinculan el sembrar estas plantitas con los valores que reciben tanto en casita como aquí en la escuela? ¿Qué les han enseñado con la siembra de las plantitas? Nos han enseñado que hay que tenerles respeto, cuidado, que no es algo que tienes que hacerlo en 3 minutos, tienes que tener paciencia, cuidarla, si puedes reciclar cosas para ella, cuidarla, darle el sol, darle viento, tierra, abono y cariño. Sí, como dijo mi compañera que le pongamos tierra. Bueno, el procedimiento fue ponerle tierra, luego pusimos la planta, la regamos y al hacer todo esto ocupamos los 3R: reciclar, reducir y reutilizar. Muy bien, chicos, cuéntenme, cuando se van al huerto con la profe Clarita, ¿qué es lo que ustedes sienten? Siente respeto por las plantas,
Me siento en un ambiente abierto. ¿Qué hacen cuando llegan al huerto? Cuando llegan a las parcelas de tierras, ¿qué hacen? Podemos cosechar, sembrar o siempre también nos ayudan a tenerles cuidado, nos dicen muchas cosas que hay que hacer o cuidar más las plantas, prestar atención para saber qué hay que hacer y varias cosas. ¿Cómo cuidan ustedes sus plantitas en su parcela de tierra? Porque cada uno de ustedes tiene su parcelita, tiene su plantita. ¿Cómo la cuidan? ¿Qué hacen? Le ponemos agua, dejamos que le entre el sol. No dejarla ahí sin regar. No, yo lo riego y cuido todas las plantas en mi casa y los riego, les pongo abono y todo eso cada domingo. El abono orgánico podemos hacer como frutas reutilizadas o cáscara de huevo, que también sirve como abono para las plantas. ¿Dónde crees que viven mejor las plantas? ¿En el sol o en la sombra? Yo digo que en el sol. En el sol. Ahí se pueden refugiar más. Bueno, depende también de la especie. Necesita sol. Hay un tipo de plantas que necesitan más sol que otras y otras plantas que necesitan sombra y no otras. Tenemos nosotras como 3 basureros. Uno para los papeles, uno para lo que no avanzamos y otro para lo que son frutas o cáscaras de frutas, que también lo de la cáscara de fruta lo ponemos en un solo basurero, luego hacemos un agujero en huerto y la ponemos ahí todo, así que nosotros también reciclamos unas cosas para hacer basureros y tenemos 3 tipos. Si la planta pudiera hablar, ¿qué crees que diría? Que cada 5 minutos la riegue, que la cuide bien, que ellos también son seres vivos, ellos también existen de todo. ¿Qué les dirías a las personas si tú fueras una planta? Que hay que tener paciencia para que crezca, que lo cuide, que no necesita tanta agua como diferentes plantas que necesitan bastante. Bien, que me rieguen, que me cuiden y que me tengan paciencia para crecer. Chicos, ¿cómo se preparan ustedes antes de ir al huerto? ¿Qué utensilios llevan? Utilizamos las botas, a veces gorra cuando está haciendo calor. A veces ayudamos a llevar palas, Carretillas y cosas diferentes para poder cosechar y sembrar. ¿Les une algún sentimiento a ustedes cuando ven a su plantita que ha surgido un cambio? Cuando la sembraron y hasta ahora, ¿ustedes qué sienten? Hubo un día en el que mi planta estaba muy pequeña como la de la Emma. Regresé el otro día, estaba de ese porte. ¿Cómo te sentiste? Me sentí súper orgulloso y me pregunté cómo creció sola. Exacto. Eso es el resultado, chicos, del cuidado, de la paciencia que ustedes tienen y más que todo del respeto hacia un ser vivo. Como ustedes saben, las plantitas son seres vivos y ellas absorben las buenas o las malas energías que ustedes les dan día a día. ¿Sí? Entonces, felicitaciones por esas plantitas que tienen, ese es de ustedes. Cuando vayan de aquí la pueden colocar en un lugar de sombra, porque estas son precisamente de la sombra. Como decían ustedes, hay diferentes clases de especies. Es que las tenemos bajo techo porque sí son de sombra y en una mesa y bajo techo. En cambio, otras plantas de compañeros están debajo de un árbol y les dan un poco de sol porque también lo necesito. Disculpe, ¿les puedo hacer una pregunta a la Emma? Sí, claro. ¿Qué técnica utilizamos para saber si necesitamos regarla o no? Tenemos que tocar la tierra y si se te queda es porque está. Y si ya sientes que ya no hay nada y porque se quedó sin nada el dedo, es porque necesita agua y está seca. ¿Dónde sembrarías una planta? Yo digo que la sembramos en un lugar donde hay espacio. Yo digo que
cuando se termine el año la voy a llevar. O es donde mis abuelitos o así en mi casa. Yo la sembraría en casa porque tengo varias plantas y esta no va a ser. En cambio ya en mi casa hay un árbol, hay varios árboles y ya no queremos más porque tampoco tenemos un perrito y se va a llenar también el lugar de árboles. Entonces ya tenemos plantas pequeñas como tomate, lechuga y cosas así para sembrar en casa. Me sé algunos, me sé cerezo que he encontrado, también me sé pinos. Yo sé muchos nombres. No me sé más. Yo me sé muchos nombres porque toda la escuela tiene nombres de árboles. Arrayanes, ceibos, orquídeas. Bueno, orquídeas es... Todas nuestras aulas se llaman como un nombre de árbol. Flora o árbol. Hace poco tiempo tuvimos un cumpleaños que fue en la naturaleza, que fue el campamento aventura y salimos. Bueno, yo no estuve, pero otro también fue ahí y entonces hicimos cosas nuevas, aprendimos a cómo cuidar la naturaleza. Escalamos la montaña y entonces también nos dieron cosas y así. Bueno, mi recomendación general para todos los niños de todas las instituciones, pero en especial la de Sendero, pues sería de que sigamos respetando las plantas, sigamos sembrando, ya que el sembrar a futuro nosotros tendremos un pulmón de la naturaleza. Entonces mi recomendación en general sería que cuidemos el medio ambiente, respetemos y conservemos la naturaleza. Muy bien, como lo dice la profe Clarita, las plantitas son el pulmón de nuestra tierra. Entonces, les invitamos a sembrar en su casa una plantita y también a cuidar la naturaleza. Con esto nos despedimos de este episodio de este podcast. Síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente episodio.